Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por haber dirigido los pies de mis hermanos a este lugar, Señor. En México tenemos la gran bendición, Señor, de alabarte delante de los hombres a todo volumen si es necesario, de cantarte, de aplaudirte, de levantar nuestros brazos, Señor, de cerrar los ojos, de decirte que te amamos, gritando, llorando. Señor, gracias. Mientras que en otros países, Señor, no lo pueden hacer, se reúnen a escondidas, con miedo a ser presos, incluso muertos. Señor, gracias porque nos has puesto aquí en este lugar como guías, tratando de ser ejemplos, Señor, para todos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando al corazón de mis hermanos, que seas tú doblando su corazón, martillándolo, que seas tú convenciendo, redarguyendo, corrigiendo, enderezando. Porque, Señor, de nada serviría que estuviéramos aquí, Señor, si no llegamos donde tú estás. De nada serviría, Señor, nuestra vida si no llegamos a la meta donde al final estás tú. Señor, gracias porque nos has permitido ver que hay crecimiento espiritual en muchos de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque nos hemos dado cuenta de algunos procesos, de algunas aflicciones también. Pero sabemos, Señor, que estamos seguros en ti. Mi Señor, gracias porque alguna vez, muy pronto, vamos a estar contigo, delante de ti, y nunca más nos vamos a separar. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí con nosotros. Los jóvenes, váyanse a su clase. Mis hermanos, ¿tenemos personas nuevas el día de hoy? ¿Tenemos personas nuevas? Acá de este lado hay nuevas. De nombre Guadalupe y Nelly. ¿Hay más personas nuevas? No. Ok. Mis hermanos, ¿cómo se les dice a las nuevas? Bienvenidas, mis hermanas. Ojalá que esta mañana, esta tarde, Dios les hable. Mis hermanos, pues estamos estudiando este libro hermosísimo, Primera de Tesalonicenses. Y vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este mensaje se llama El ciego religioso. Así se llama. Y dale un codazo al que tienes al lado y tú pregúntale, dile: oye, ¿y tú eres ciego religioso? Ojalá que no. Y ahora devuélveselo tú y dile: ¿y tú? ¿Y tú? Mi hermano, mi hermana,
Va a ser de mucha bendición este mensaje si pones atención, así es que si vas a ir al baño, pues ve, de una vez. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se llama el ciego religioso. Mira cómo dice la palabra de Dios. Estos dos versículos hemos avanzado poquito. Ya los vimos. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Versículo 15. Y mira, aquí nos habla de lo que hicieron los judíos. Está hablando de lo que padecieron las iglesias de Tesalónica, persecución, aflicción por parte de sus compatriotas. Y nos dice que sufrieron las mismas cosas que las iglesias de Judea. Y mira versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y mira, mi hermano, mi hermana, pues Israel, todos lo sabemos, era el pueblo escogido. Dice Pablo acá en Romanos 9 que son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Estaban dentro de las sinagogas cumpliendo con lo que les pedían los rabinos, pero no cumpliendo con lo que les pedía Dios. Es decir, eran ciegos religiosos. Tan es así que eran ciegos religiosos que mataron al Hijo de Dios. Desean servirle a Dios, desean amar a Dios, pero mataron al Hijo de Dios. Dice Pablo, mataron a sus profetas. A Pablo y a todos los predicadores los expulsaron, no agradando a Dios, se oponen a todos los hombres. Y cuando escucharon que la predicación también era para los gentiles, pues aún fue peor, ¿verdad? Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, podemos ir a 1 de Corintios 2:14. ¿Cómo llegamos a ese nivel de ceguera? Porque ellos estaban en las sinagogas, tenían una religión llamada judaica. Decían amar a Dios, pero hicieron todo eso. Y dices tú, bueno, pues ¿qué no le servían a Dios? Y entonces, ¿cómo no reconocieron al Hijo de Dios? ¿Cómo no supieron discernir que Él venía de Dios? Y por eso lo mataron. En primer lugar, mi hermano, mi hermana, es importantísimo entender que la carnalidad no percibe las cosas que son del Espíritu. Es decir, a más carne, menos espíritu. Mira lo que dice aquí 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural
en el griego físico, material o sensual. O, fíjate lo que quiere decir en el griego, lleno de instintos. ¿Te acuerdas cuando no conocíamos de Dios? Hacíamos por naturaleza lo que nos llegaba a los pensamientos. Eso dice la palabra. Pero el hombre natural, lleno de instintos, físico, material, sensual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, de digerir espiritualmente. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. Por eso ellos no pudieron reconocer al Hijo de Dios, porque no eran espirituales sino carnales. Entonces mira, tú quieres saber si el día de hoy eres un ciego religioso, porque ¿qué tal que viniera el Hijo de Dios? Y ahora no nada más los judíos crucificaran otra vez al Hijo de Dios, sino muchos cristianos o muchos que nos decimos cristianos. Porque mi hermano, mi hermana, tú puedes estar aquí sentado o sentada y no tener una relación con el Hijo de Dios. Así como Nicodemo, que todo el día no salía del templo. Todo el día no salía del templo. Y no le alcanzaba para entrar al cielo. Y diezmaba hasta lo que no se debería de diezmar. Él lo diezmaba, pero no le alcanzaba para entrar al cielo. Mira lo que estaba ocurriendo con los Gálatas. Podemos ir a Gálatas 3:1, por favor. ¿Cómo se llama el mensaje? El ciego religioso. Mira lo que está en Gálatas 3:1. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de los Gálatas? Oh Gálatas insensatos. Quiero que te concentres en esta primera parte porque es importantísimo. Es importantísimo. Oh Gálatas insensatos. En el original pues es tontos, imbéciles, estúpido. Eso quiere decir en el griego. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Fíjate bien lo que estaba pasando. La iglesia de los Gálatas dejó de obedecer el evangelio de Cristo. Dejó de obedecer el evangelio de Cristo. ¿Puedes pasar al versículo 3, por favor? Y mira lo que les dice aquí en el versículo 3. Entonces, versículo 1 les dice: oh Gálatas tontos, imbéciles. ¿Quién nos fascinó? Mi hermano, mi hermana, ¿sí te das cuenta que yo no hablo feo? Habla más feo el Espíritu Santo. Habla bien feo, ese sí habla bien feo. Es decir, que cuando tú dejas de obedecer a Dios, te estás comportando como un imbécil. O nos estamos comportando como imbéciles o como tontos. ¿Por qué? Porque no te quepa duda que vamos a tropezar. Entonces mira, la iglesia de los Gálatas había dejado de obedecer la verdad. Y mira versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, cuando dejamos de obedecer el evangelio, nos estamos convirtiendo en cristianos carnales. Más carne que espíritu. Cuando no obedecemos al Espíritu Santo, estamos haciendo a un lado el Espíritu y estamos acabando en la carne como los Gálatas. Ahora quiero que pongas mucha atención, mi hermano, mi hermana, porque la iglesia de los Gálatas, dice el apóstol Pablo, empezaron en el Espíritu y ahora van a acabar en la carne. Es decir, no se alejaron de la iglesia y dijeron: ahora
yo voy a andar en la carne. No dijeron, ya no quiero nada con Dios, ahora voy a andar en la carne. No, mi hermano. En la iglesia de los Gálatas, estos hermanos que andaban en la carne estaban dentro de la congregación de Galacia. Es decir, participaban de los servicios, participaban de la alabanza. ¿Te acuerdas que los primeros cristianos hacían una fiesta cada 8 días? ¿Cómo se le llamaba? La fiesta del amor. Estaban ahí los Gálatas en la famosa fiesta del amor, cada 8 días. Pero andaban, ¿en dónde? En la carne. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, esto es importante que tú lo entiendas. Sí, mi hermano. Sí. Porque no dice la palabra que la iglesia de los Gálatas se hubiera fracturado, muchos se hubieran salido de la congregación y que por eso andaban en la carne. No. Estaban dentro de la congregación, participaban de todas las actividades, pero andaban en la carne y no en el espíritu. Por eso es importante este mensaje, sí, mi hermano. Porque los judíos eran ciegos religiosos, estaban tan ciegos que no pudieron distinguir que Jesús venía de Dios y por eso lo mataron. Estaban tan ciegos en todo el Antiguo Testamento. ¿A cuál de los profetas no mataron? ¿A cuál de los profetas no maltrataron? ¿A cuál de los profetas no apedrearon? ¿Por qué? Porque andaban en la carne. Y mira, quiero que pongas mucha atención porque precisamente como la iglesia de los Gálatas estaba llena de hijos de Dios, pero también de hijos de Satanás, porque te acuerdas una de las evidencias de los hijos de Dios, segunda de Juan, versículo 9. El Hijo de Dios no se desvía. El Hijo de Dios no se aleja de su Dios. Es una de las evidencias. Y cuando tú llegas y te vas, o cuando tú comienzas en el espíritu y acabas en la carne, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, puede haber la posibilidad de que nunca hayas llegado a doblar la rodilla delante de Dios. Quiero que pongas atención en esto. Vamos a Gálatas 5:16, por favor. Por eso el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 5, nos da las características de las personas que andan en la carne y las características de los hijos de Dios o de los que andan en el espíritu. Y mira, aquí, como dice el versículo 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa palabra en el griego es sarx, literalmente quiere decir carne. Pero el apóstol Pablo lo usaba de 3 maneras diferentes. Una en sentido literal, sarx, carne. Lo usaba cuando, por ejemplo, se trataba o hablaba él de la circuncisión. De manera literal decía que la circuncisión se hacía en la carne, obviamente, ¿verdad? Segundo, Pablo emplea varias veces la palabra katasarca, de sarx. Literalmente la usa para describir la naturaleza humana o parentesco natural. Por ejemplo, cuando habla de Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ese es el segundo uso. Pero el tercer uso de sarx se refiere al tiempo cuando estábamos dominados. Podemos ir rapidito a Romanos 7:5. Ahorita vas a regresar ahí. El tercer uso de esta palabra griega sarx, entonces el primero es cuando habla de la circuncisión en la carne, o sea, de manera literal.
El segundo uso, ¿cuál era? Cuando hablaba, por ejemplo, de Jesús, hijo de David, en la carne. ¿Sí me entiendes? El tercer uso, mira lo que dice aquí. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, dominados por la naturaleza pecaminosa, contraria a la vida cristiana, ese es el otro uso de sarx. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y aquí mi hermano, mi hermana regresa a Gálatas 5:16. Aquí está usando precisamente la tercera. Se refiere a la naturaleza pecaminosa que tenemos todos. Ya los que pasaron el discipulado, la primera lección, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? La salvación. Tenemos dos naturalezas. ¿Cuál y cuál? No vayan a decir la primera y la segunda. No. Tenemos dos naturalezas. La pecaminosa y la espiritual. ¿Cuál de las dos va a salir diariamente? La que alimentemos más. Si alimentamos más lo espiritual, tus palabras van a ser diferentes. Tus acciones van a ser diferentes. Pero si no alimentas la espiritual, va a salir ¿quién? Doña Carnita. En tus palabras, doña Carnita. En tus acciones, doña Carnita. Para todos lados, doña Carnita. Doña Carnita, doña Carnita. Entonces mira, Gálatas 5:16. Si pones mucha atención, mi hermano, mi hermana, por eso el Espíritu Santo, usando a Pablo, les dice, miren, así de esta manera se comportan los hijos de Satanás. Ahora quiero que entiendas, esto es importante, sí, mi hermano, porque no les dice a la iglesia de los Gálatas, a los que no sean hijos de Dios, échenos para afuera de la congregación. No, les escribe una carta y les dice, miren, así se comportan los hijos de Satanás, así se comportan los hijos de Dios. Volteen a ver al pastor, sus frutos. Ahora volteen a ver a sus hermanos y vean sus frutos. Si son buenos, pues son hijos de Dios. Si el pastor, sus frutos son buenos, son hijos de Dios, es hijo de Dios. Pero ahora voltéense a ver en un espejo. Si sus frutos de ustedes son buenos, son hijos de Dios. Pero si son malos, son hijos de Satanás. Entonces mira lo que dice el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu, peripateo en el griego, vivan, compórtense en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. 17. Porque el deseo de la carne, de la naturaleza pecaminosa, es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la naturaleza pecaminosa. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué les habla de la ley? Aquí, de la ley mosaica, un poquito, nada más en este versículo. Porque ya se querían circuncidar. Mi hermano, mi hermana, y eso no es raro. Aquí de hecho en Zitácuaro hay una iglesia donde hay una congregación donde circuncidan a los hombres. En Acapulco hay varias. Entonces dices tú, ¿eso era raro? No, mi hermano, pues si hasta después de 2000 años se hace, imagínate hace 2000 años. Entonces mira lo que les dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y mira versículo 19. Y manifiestas, evidentes, notorias, son las obras de la carne, o obras de la naturaleza pecaminosa. Mi hermano, mi hermana, siempre hemos hablado aquí de que siempre tenemos que voltear a ver los frutos de las personas. ¿Por qué? Porque un hijo de Satanás solamente lastima. Un hijo de Satanás
solamente espina. Sale mal con uno, sale mal con otro, sale mal con otra. Tiene problemas en casa, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas con todo mundo, mi hermano, mi hermana. Por eso es importante. Estas características de las obras de la carne no deberías de observarlas en ti. Porque si las observas en ti, es como un foco grandote del tamaño del sol. Y manifiestas, notorias, evidentes, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. De ahí, de esa palabra fornicación obtenemos, es porneía, de ahí obtenemos pornografía, inmundicia, lascivia. 20, idolatría. Mis hermanos, acuérdense que hace 2000 años, pues idolatraban al sol, a la luna, a Baal. Había muchos dioses, muchos tipos de dioses. Ahorita sabemos que idolatría es todo aquello que le quita la gloria y la honra a Dios. Puede ser el trabajo, puede ser tú mismo, pueden ser las redes sociales, el teléfono. ¿Cómo les quita el tiempo? Bueno, antes de decir, a chicos y a grandes. ¿Cuánto feicero tenemos aquí? ¿Cuánto? ¿Poquitos? Bueno, qué bueno, porque me han dicho que en otros lados hay mucho feicero. Idolatrías, hechicerías. Mira, enemistades. Esa palabra en el griego quiere decir hostil con todos. Hostil con todos. Enemistades, pleitos. En el original, rivalidad o discordia. Celos. En el original, malicia o envidia. Iras. ¿Hay por aquí algún enojoncito? Nomás una. Nomás una. Ay, mi hermana Chepis. Pues ojalá y que se componga. Mi hermano, mi hermana, ¿sabes una cosa? Que por eso la palabra es importante porque nos dice qué camino estamos caminando. Por ejemplo, mira, si tú tienes enemistades o eres hostil con todos, hay algo que no está bien en tu vida cristiana. No está bien. No es raro que tengas alguna vez algún problema. No es raro. Pero si son problemas y problemas y problemas y problemas, ese es fruto de la carne. Y es exactamente, es muy sencillo, mira. Una habitación o está a oscuras o tiene luz. Cuando tú prendes un foco, ¿a poco está la oscuridad ahí mismo en el cuarto y también la luz? No. Y nosotros es lo mismo, mi hermano. Aquí estamos viendo los frutos de la carne, pero vamos a ver también el fruto del Espíritu. Y los dos no pueden estar dentro de una misma persona. Entonces, mira, hostil con todos, rivalidad o discordia, celos, malicia o envidia en el original. Iras. Si tú te enojas continuamente por una cosa, por otra, bueno, te enojas porque el sol está bien duro. Te enojas porque está nublado. Te enojas porque ya se te hizo tarde. Te enojas porque no llega fulano, porque no llega sutano, porque no llega perengano. Te enojas porque se va la luz. Te enojas porque te quitan el internet. Y te enojas, pues ahí son iras, mi hermano. Esas son iras. Contiendas. En el original es intrigas. Disensiones. Mantenerse aparte. Mi hermano, mi hermana, ¿te acuerdas qué sucedió con Pablo el día que le pusieron las manos? Se le cayeron las escamas, fue bautizado. ¿Sí te acuerdas? Hubo 3 cosas que sucedieron en él. Dime una. Una de ellas, buscó la compañía
de los hermanos en la fe. Ahora, si tú dices, a mí no me gusta convivir con los hermanos, ese es fruto de la carne. Aquí yo espero que digas tú, no, esa no la tengo, esa no la tengo, esa no la tengo, esa no la tengo. Ahora que vamos a hacer la noche con Jesús el viernes 14 de febrero, pues yo espero que ya te estés sobando las manos, que lleves comida para ti y comida para dar a alguien más, que lleves tus cobijas, que lleves tu ropa para bañarte en la alberca, que lleves tu ropa para jugar fútbol y que vayas listo para platicar con alguno de tus hermanos. Eso es lo que espero yo, porque si ya desde ahorita dices tú, no, yo no tengo ganas, no sé qué es lo que has entendido del evangelio, o lo que es peor, ni siquiera has entendido que cristianismo quiere decir comunidad. Eso quiere decir, no quiere decir otra cosa. Herejías, 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, nos invitan a una fiestecita y dicen, pero esa no es borrachera, nomás se llevaron un cartucho de cervezas? Porque sabían que yo iba a estar ahí y saben que soy cristiana. Mira lo que dice ahí, mi hermano. Y cosas semejantes, parecidas, similares. No es algo similar eso a una borrachera. O estoy siendo muy religioso. ¿Verdad que no? Es lo que dice el Espíritu Santo, mi hermano. Ahí está, mira. Es increíble cuando encontramos nosotros esto, mi hermano, y cosas parecidas, semejantes, similares. Entonces tenemos que ponernos a pensar cómo estamos viviendo. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, parecidas. Si tú dices, no, yo no me enojo, casi no me enojo, diariamente unas 4 o 5 veces, madre mía, ¿y quieres más? Y cosas parecidas, similares, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. En el original quiere decir, les advierto. ¿Qué te parece? Les advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es importante que tú entiendas esto, mi hermano. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra es una lámpara que nos alumbra mejor que el sol, porque el sol, estarás de acuerdo, que nos alumbra nomás de día, pero de noche ya no. Y la palabra nos alumbra de día, de noche, en días nublados o días sombríos. Siempre nos alumbra la palabra. Y mira versículo 22. Mas el fruto del Espíritu. ¿Cómo se comportan los hijos de Dios? ¿Qué actitudes se les ven a los hijos de Dios? Ya nos dijo cómo se comportan los hijos de Satanás. Ahora mira cómo se comportan los hijos de Dios. El primero, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabes qué sucede, mi hermano, mi hermana? Que la carne
pues no puede amar a las demás personas. La carne se ama a sí misma. La carne va a estar contenta, pero nomás cuando haya suficiente en el banco. La carne va a estar contenta nomás cuando las cosas estén bien. El Hijo de Dios, mi hermano, está contento por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Si hay algo en el banco, gloria a Dios. Si no hay nada en el banco, gloria a Dios, mi hermano. Si está la pancita llena, gloria a Dios. Si no está tan llena, gloria a Dios. La carne, mi hermano, la carne nunca va a estar en paz. Va a estar en paz momentánea, pero nunca va a estar en paz. Y el Hijo de Dios tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. La carne de todo se impacienta. Es más, no se tolera porque no puede tolerarse ni a sí mismo. Y así cada cosa, mi hermano, cada cosa. Paciencia, benignidad. Esa palabra es crestotes en el griego, ya la hemos visto. Ser útil a los demás. La carne no quiere servirles a los demás. La carne quiere que me sirvan a mí. Si te fijas cómo es tan diferente una cosa de la otra. Mi hermano, mi hermana, aquí podemos entender cómo fue que no distinguieron al Hijo de Dios. No supieron discernir si venía de Dios o no. Ellos solamente se estaban viendo a sí mismos. ¿Sabes qué sucede? Podemos ir a Jueces 17:1. Una de las cosas que multiplica la ceguera. Una de las cosas que multiplica la ceguera. Ya sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Eso ya lo sabemos. Pero una de las cosas que multiplica la ceguera es el pecado. Miren lo que está pasando aquí en Jueces 17, versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales dijiste mal o echó maldición. Haz de cuenta que a su mamá pues se le perdieron 1100 siclos de plata. Se lo robaron. Y entonces ella empezó a maldecir al ladrón. Ya ves que eso casi no se da. Eso casi no se da. Pero aquí la señora pues era de armas tomar. Y empezó a maldecir al ladrón. Y mira, y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. O sea que a Micaía pues le gustaba la lana ajena. El dinero está en mi poder, yo lo tomé. La kaj en el hebreo, yo lo robé, yo los arrebaté. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Quiero que entiendas esto, mi hermano, mi hermana, porque estamos hablando de gente totalmente ciega. El hijo le roba a la mamá. La mamá, cuando sabe que el hijo le robó, ¿qué hizo? Lo apañala. Le dice: ay, mijito. Como si se hubiera agarrado un chicle para irse a la escuela. Mira, estamos hablando de gente totalmente ciega. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas por qué los Gálatas se estaban desviando? ¿Por qué los Gálatas andaban en la carne? Por no obedecer ¿qué? La verdad. Por no obedecer ¿qué? El evangelio. ¿Verdad que sí? Ok.
Entonces mira lo que está pasando aquí. Siguiente versículo. Y él, Micaía, devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Esta palabra he dedicado en el hebreo quiere decir solemnemente consagro. Es decir, ella solemnemente consagró el dinero. Ella dice que es a Jehová. Y mira de qué manera lo consagró. Para hacer una imagen de talla. O sea, se mandó a hacer un ídolo de madera y una de fundición. ¿Qué te parece el nivel de ceguera? Ahora quiero que pongas atención porque al principio dice: en verdad he dedicado o consagrado solemnemente el dinero. ¿A quién dice que se lo está consagrando? A Jehová. ¿Y Jehová qué tiene que ver con los ídolos, mi hermano? Absolutamente nada. Aquí lo que quiero que te des cuenta, mi hermano, mi hermana, es que una persona cuando no obedece el evangelio, inmediatamente anda en la carne. ¿Te acuerdas un fruto de la carne? Idolatrías. ¿Sí te acuerdas? Ahí está. Cuando tú no obedeces, mi hermano, es importante, por ejemplo, Romanos 1, por no darle la gloria a Dios. Dice 3 veces, como del 14, 15 en adelante, hasta el final del capítulo. Dios los abandonó, Dios los abandonó, Dios los abandonó. La homosexualidad es, primero, porque no reconoces a Dios como Dios. Porque no le das la gloria y la honra a Dios. Y dice, por eso fueron abandonados por Dios. Y los hombres tuvieron relaciones con otros hombres. Y las mujeres también con otras mujeres. Idolatría. Y hay muchos pecados horrendos. Más adelante los vamos a ver. Entonces, mira, ¿qué te parece? Una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, le dice su mamá a Micaía: yo te devuelvo el dinero. 4. Mas él devolvió el dinero a su madre. Le dijo Micaía: no. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Versículo 5. Y este hombre, Micaía, quiero que observes cómo va de mal en peor. Y este hombre, Micaía, tuvo casa ¿de qué? De dioses. Es decir, no se quedó nomás con la maderita tallada, no se quedó con el metal fundido, no, mira, tuvo casa de dioses e hizo efod como los de los sacerdotes, terafines, y mira Micaía, y consagró a uno de sus hijos para que fuera ¿qué? Sacerdote, mi hermano. ¿De dónde eran los sacerdotes de Dios? De la tribu de Leví. ¿De dónde eran? ¿Te acuerdas qué importante era el trabajo de los sacerdotes? Por ejemplo, cuando alguien que no era sacerdote se acercaba, moría. Cuando los levitas, por ejemplo, su trabajo era recoger todo el tabernáculo y todas las cosas. Los coatitas, por ejemplo, llevaban el arca de Dios. Y si un extraño se acercaba, moría. Bueno, Micaía consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Versículo 6. ¿Sí te fijas, mi hermano? Por no obedecer la palabra de Dios. Cuando tú no obedeces en cosas pequeñas, prepárate, mi hermano, porque vienen cosas más grandes que tampoco vas a obedecer. Y entonces entras en confusión. Y entonces entran en más pecados. El pecado nunca llega solo. Siempre llega acompañados de más pecados. Versículo 6. Y aquí está la respuesta, mi hermano, a la ceguera espiritual. Versículo 6.
En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, mi hermano, mi hermana, cada uno decía a Dios una cosa, pero ellos hacían otra. Decía a Dios una cosa, pero ellos siempre ponían sus pensamientos por encima de los de Dios, o sus intereses por encima de los de Dios. Y mira cómo están. Versículo 7. Y sigue la historia, mi hermano. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Este sí era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Siguiente, 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando, ¿me puedes ayudar con el piano, por favor? Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Versículo 9. Y Micaía dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Y mira lo que hace Micaía. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Primero, el robo de Micaía. Después del robo de Micaía, el pecado de su madre, solapar a Micaía. Después, la idolatría. Una imagen de madera y una de metal. Después, no nada más eran 2, tuvo casa de dioses. En su ceguera Micaía, pues agarra a uno de sus hijos y lo consagra sacerdote. En ese estado de religiosidad ciega, le pone precio a un levita igual de ciego que él. Si te fijas cómo cuando no obedecemos, mi hermano, lo que está escrito en la palabra de Dios, tenemos ceguera. Ceguera espiritual o ceguera religiosa. Cuando los gálatas se apartaron de la verdad, andaban en la carne. Lo mismo que los judíos en el tiempo de Jesús. Ellos seguían al rabino, pero no seguían a Dios. Es muy diferente, mi hermano. Versículo 11. Agradó pues a levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita. ¿Qué te parece? Y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Versículo 13. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo a un levita como sacerdote. ¿Qué te parece el nivel de ceguera? Imagínate si a él le llega Jesús
también lo mata. Mi hermano, mi hermana, cuando nosotros no obedecemos lo poco que vamos leyendo en la Biblia, podemos llegar a tener ceguera religiosa. Y entonces a lo bueno le llamamos malo, y a lo malo le llamamos bueno. ¿Te acuerdas que Pablo les dice a los Gálatas: al principio que yo llegué a predicarles, ustedes se hubieran querido sacar los ojos para dármelos a mí, pero ahora que les digo que ya se están apartando de Dios, ahora soy su peor enemigo? ¿Cuál era la razón? Si Pablo era el mismo. ¿Cuál era la razón? Si Pablo seguía predicando lo mismo. La razón era muy sencilla: que ellos ya se habían apartado del camino de Dios. Mi hermano, mi hermana, cuando vemos estas cosas, y después en el capítulo 18 te voy a decir qué sucede. La tribu de Dan, en Jueces capítulo 1, Dios les manda que tomen posesión, no sin antes vencer a los amorreos. Y entonces la tribu de Dan dice: ay, tan regrandotes, yo mejor ahí los dejo, ahí que se queden. Y entonces la tribu de Dan sale a buscar por sí mismo tierra para ellos. ¿Qué crees que sucede? Que de la tribu de Dan mandan 5 espías. Órale, váyanse a recorrer la tierra, a ver a dónde podemos llegar. Y llegan a casa de Micaía, y llegan a ver un pueblo llamado Lais. Y luego se regresan a la tribu de Dan y le dicen: no, ahí hay un pueblo hermoso, tierra hermosa, tierra fértil. ¿Y qué creen? Que hay la casa de un hombre donde hay hartos dioses. ¿Y qué creen? Hay un levita. Y entonces dicen ellos: ¿a poco? Primero desobedecieron a Dios. Van 600 hombres de guerra, llegan a la casa de Micaía y le dicen al sacerdote: ¿qué prefieres tú? ¿Ser sacerdote de un hombre solo o ser sacerdote de la tribu de Dan, de una de las tribus de Israel? Y les dice el sacerdote: no, pues me voy con ustedes. ¿Ah, sí? Pues tráete todos los dioses, órale, vamos a llevárnoslos para adorarlos allá. Mi hermano, mi hermana, ¿sabes una cosa? No vamos a ser el apóstol Pablo de la noche a la mañana. No vamos a ser María Magdalena de la noche a la mañana. Pero por eso el alimento es tan importante. Si tú te alimentas correctamente de la palabra de Dios, pasas el tiempo adecuado con Dios, vas a estar tomado de la mano de Dios. Yo conozco un testimonio de una persona alcohólica de casi 30 años. Le presentan el plan de salvación, dobla la rodilla delante de Dios y empieza a asistir a la iglesia cristiana. Más o menos al mes recae el hermano y se emborracha 2 días. A los 15 días llega otra vez a la iglesia con cara de pena. Pasa mes y medio y otra vez recae, hasta que llorando le dice a Dios: Señor, yo no puedo dejar el alcohol. Sí quiero, pero no puedo. Y entonces va y habla con su pastor y le dice: mira, solamente te puedo dar un consejo. Trata de pasar más tiempo con Dios, más tiempo del que pasas con Dios. Y tú dile a Él que ya no quieres tomar. Tú dile a Él que quieres comportarte de manera diferente. Y dice: pastor, pero ¿y si me dan ganas de ir a la cantina? Dice: pues si te dan ganas, vete. Y entonces él empieza a hacer lo que el pastor le dice: pasar más tiempo con Dios. Y un día iba pasando por fuera de la cantina y se mete.
y pide un tequila doble. Y cuando va el mesero por el tequila doble, él empieza a llorar y dice: Señor, es que ya no quiero tomar. Y siente en su corazón inmediatamente que le dice Dios: pues si no quieres tomar, ya no lo hagas, porque además yo estoy tomado de la mano contigo. Y él se levanta, se sale de la cantina y se va. Si tú estás tomado o tomada de la mano de Jesús, ya no vas a seguir haciendo lo mismo que seguías haciendo. Pero te tienes que tomar fuerte de su mano. ¿Por qué? Porque si no, a tus fuerzas no vas a poder hacerlo. Entonces mira, el ciego religioso es la persona que puede estar en la congregación, pero que no está obedeciendo la palabra de Dios y que tiene ceguera espiritual, que tiene ceguera religiosa, que ya no tiene los pies en la roca, que ya sus parámetros ya son más carnales que espirituales. ¿Podemos ir a Mateo 12:28, por favor? Quiero que pongas atención en estas últimas citas. Mira, acercándose, Mateo 12:28. Perdón, es Marcos 12:28. Mira lo que dice aquí en Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjate bien, el resumen de la Biblia, de toda la escritura, son más de 31,000 versículos. Se resume en esto: en amar a Dios. Y así como amas a Dios, amar a tus hermanos de la misma manera que lo amas a Él. Ahora bien, es el mandamiento y es el resumen de la escritura. Muchas veces, mi hermano, mi hermana, nosotros perdemos tiempo en muchas cosas. Aquí la mayoría de las cosas que hacemos es para que tú aprendas a convivir y amar a tus hermanos. Pero en muchas ocasiones hacemos la invitación, pero no llegan. Hacemos la invitación, pero no participan, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es lo que sucede? Que si este es el resumen de la escritura o de la totalidad de la escritura, pero tú no te pones a trabajar en ello, mi hermano, mi hermana, ¿cuándo vas a llegar a amar a tus hermanos? Si no queremos aprender a hacerlo. Ahora mira lo que dice después. Entonces el escriba, el que le había preguntado, dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios.
34. Entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, miren lo que le dijo Jesús. El escriba ya sabía que había un solo Dios y que tenía que amar a Dios igual que a todos los demás, y que eso era más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Venir al templo ahorita es un sacrificio. Cantar la alabanza es un sacrificio. Que tú ofrendes es un sacrificio. Que tú vayas y visites a un enfermo es un sacrificio. Que tú vayas y ayudes a X hermano es un holocausto, es sacrificio. Esas dos cosas son más importantes que cualquier sacrificio y cualquier holocausto. Y mira lo que le dice Jesús. Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Quiero que pongas atención, porque no le dice: tú ya estás dentro del reino de Dios. No. Le dice: ya lo sabes. Ustedes saben que hay un solo Dios. Sabes que tienes que amarlo a Él y amar a tus hermanos. No están lejos del reino de Dios. Hay una cita paralela en otro evangelio. Les dice Jesús: ahora haz esto y vivirás. Mi hermano, mi hermana, si tú no estás enfocado o enfocada en trabajar en amar a tus hermanos, seguramente es porque estás en la carne. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Y si el primero no lo tienes, pues ya de los otros 8, pues ya ni hablamos. Mi hermano, mi hermana, por eso yo te comentaba, si viniera Jesús otra vez, muchos de los cristianos participaríamos nuevamente de su crucifixión. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ir, una leyendo y otra obrando, otra obedeciendo. Porque si no obedeces en las cosas pequeñas, en las grandes, no, pues ni hablar. Y tú viste lo que hicieron ellos. Mataron al Dios de la gloria. Micaía, lamentable. Su madre, pues ya no se sabe quién estaba peor. El levita, madre mía. La tribu de Dan, robándose los ídolos. ¿Por qué? Porque no obedecieron lo primero. Ojalá, mis hermanos, que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual y que tú no seas un ciego religioso. Ponernos a trabajar, mi hermano, mi hermana, primero en el amor, en la convivencia. Aquí hay muchas maneras y muchas formas. Mis hermanos, hay algunos avisos y vamos a orar por la ofrenda y para ser despedidos. Dios les bendiga. Señor Jesús, te damos gracias porque nuevamente estamos aquí en tu casa, porque podemos adorarte, Señor, porque podemos entregarte una parte de nuestro tiempo, Señor. Y es poco lo que podemos darte, Señor, y aun si pudiéramos darte todo, sigue siendo poco, Señor, comparado con lo que tú has dado por nuestras vidas, Señor, por lo que nos has amado, Señor. Te damos gracias porque el día de hoy pudimos adorarte, pudimos escuchar tu palabra, Señor, porque pudimos abrir nuestros ojos, nuestros oídos para que tu palabra entre a nuestro corazón, Señor. Queremos actuar y queremos ser mejores, Señor. No queremos que se quede solamente en palabras, sino que queremos accionar, Señor, a tu palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que estuvieron aquí el día de hoy. Te doy gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Dios. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a que podamos reflejar tu amor, Señor, que podamos reflejar tu misericordia. Bendice las ofrendas, Señor. Sabes que es un sacrificio, Señor. Te pido, Padre, que podamos sacrificar, Señor, pero que podamos amar, Señor, que podamos ser mejores. En el nombre de Cristo Jesús, amén.